Esta investigación de la Universidad Iberoamericana nos da un mapa de cómo está el asunto relacionado con las fosas. Estamos hablando de una investigación que abarca de 2006 a 2024. Y según esta investigación estamos hablando de más de 8,000 cuerpos, 8,000 cuerpos. Y estamos hablando de más de 3,000 fosas. Entre los estados que lideran, pues está Jalisco. Ahí lo pueden ver. Jalisco está en los primeros lugares, junto con Guerrero, junto con Guanajuato, junto con Sonora, junto con Veracruz. Y bueno, pues entre estos estados, estos 5 estados, abarcan el 51%, es decir, la mitad del problema de las fosas en México está focalizado en estos estados. Pero más allá de los numeritos, que sí son importantes, más allá de los datos, que sí son importantes, volvemos otra vez al tema relacionado con las fosas. Estamos hablando de que es muy fácil en este país encontrar este tipo de fosas. Es muy fácil en este país que se deshagan de las personas justamente en esto. Estamos hablando de un campo de exterminio. Aunque lo quieran negar, aunque no les guste la palabrita, esto es un exterminio. Ahí están los cuerpos, ahí están las fosas. Prácticamente no sabemos nada de quiénes son los responsables que ocasionan este tipo de situaciones. Lo más fácil es olvidar todo lo que tenga que ver con estos asuntos. Lo más fácil es enterrar las fosas. Lo más fácil es no hablar de ese tema. Pero aunque no lo hablen, aunque lo nieguen, aunque lo callen, aunque lo digan de otras maneras un poco más sutiles, de todos modos ahí están los datos. Son campos de exterminio. Son campos donde la gente está ahí, esperando que alguien los encuentre. Por eso cuando hablamos del tema de las madres y los padres y los familiares buscadores, ahí están. Ellos son los que encuentran este tipo de situaciones graves que, aunque lo tratan de minimizar, aunque lo tratan de ocultar, simplemente ahí están esos datos. Y no solamente es el hecho de que haya tal estado o tal otro estado, o que este está en primer lugar o que este está en segundo, porque no es un campeonato mundial. Estamos hablando de una situación extrema que se tiene que analizar a fondo, pero parece que estamos hablando nada más a lo loco, parece que nada más estamos hablando por encimita, parece que nada más estamos hablando de lo que sucede, pero no encontramos la verdadera razón. El tema sigue siendo el mismo desde hace años. Estamos hablando de 18 años tan solo en estos datos. Sigue siendo lo mismo en diferentes colores, en diferentes partidos, con diferentes presidentes, con diferentes fiscales, con diferentes estados, con diferentes gobernadores. El tema sigue siendo la violencia. El tema sigue siendo que estamos enterrando la verdad. El tema sigue siendo que hay campos de exterminio. No importa la cantidad, no importan los numeritos. Lo que importa es que estamos inmersos en este país, en un país de fosas. Ahí les voy. Pues ahora sí que córrele, a ver quién la alcanza. Bueno, la gran corredora Ana Gabriela Guevara sí resultó ser una tramposa. No me refiero a sus actividades deportivas, me refiero cuando estuvo a cargo del deporte nacional. Según lo que da a conocer el nuevo encargado del deporte nacional, pues hay por ahí volando más de 600 millones de pesos. Son 44 irregularidades encontradas por la Auditoría Superior de la Federación. Recién que empezó todo este gobierno, había dicho que no tenía ninguna investigación y nos sorprendió, pues ahora ya resulta que sí hay ciertas anomalías, irregularidades, tranzas, trampas o llámalas como quieras. Miren, el tema del deporte es un tema importante porque a final de cuentas es la imagen de México ante el mundo, pero lo que para nosotros significó Ana Gabriela Guevara como una gran deportista, como una gran mexicana, pues no fue así en el tema de la dirección del deporte, y no es la primera vez.
El hecho de que seas un buen deportista no te convierte en un buen administrador. A final de cuentas, los que se encargan del deporte, el deporte olímpico, el deporte de competencia, el deporte como se llame, pues no solamente pues está uno buscando que sean grandes deportistas, sino grandes administradores, y no han funcionado. En su momento, Raúl González, que fue un campeón olímpico en caminata y que nos dio tantas glorias, no resultó un buen dirigente deportivo. En su momento, Ana Gabriela Guevara, pues lo mismo. Ahora lo estamos viviendo con Marijose Alcalá, que tampoco, y con Rommel Pacheco, pues hay que darle el beneficio de la duda, aunque ya por lo pronto va a fracasar en el Campeonato Mundial de Clavados, siendo su especialidad. Pero más allá de este tema, que es un tema grave, está el asunto relacionado con la falta de resultados, la falta de un programa abierto de la promoción del deporte. Pongan a cualquier niño a correr 200 metros y no llega, se cansa. Nuestra educación física es deplorable, por eso somos de los países, si no es que el país número 1 en cuanto a obesidad. Y ese tema de los alimentos chatarra y todo lo que están inventando, pues sí, servirá de algo, pero no servirá de todo. No podemos, nuestra forma de ser no nos lleva al deporte. Pon a unos niños a jugar fútbol y luego también se cansan. Ponlos a nadar y no saben nadar. Pero más allá de eso están las trampas de Ana Gabriela Guevara. Que esto no se quede como todo lo mal que hizo el anterior gobierno en nada más pura palabrería. Ahora sí que alcancen a ver quién corre rápido, alcancen a Ana Gabriela Guevara, porque no solamente ganó medallas de oro, plata y bronce, sino que se llevó nuestro dinero. Ahí están 600 y pico millones de pesos. Alcáncenla porque es ratera. Ahí les voy. Bueno, ya que Julio César Chávez va a dar clases de boxeo, debería de darle clases de boxeo a nuestros queridos elementos de seguridad que hicieron el ridículo total en la alcaldía de Milpalta, en la Ciudad de México. Vean nada más estas imágenes que son grotescas, de cómo un grupo de pobladores llegaron a la comisaría, donde está inclusive está la fiscal de Milpalta, y armaron un argüende que tiene en exclusiva nuestro querido Carlos Jiménez, nuestro querido Alerta C4. Bueno, ya lo conocen muy bien, que siempre nos presenta exclusivas, y aquí se armó la rebatinga porque en una tienda detuvieron a dos chavitos, un hombre y una mujer, y que pues les encontraron droga y hasta una granada, imagínense. Bueno, pues se armó la rebatinga, todos contra todos, los pobladores contra los policías, la pobre fiscal quedó hecha ahí como ¿qué pasó? Le dijeron, necesitamos que nos muestres dónde está la droga que incautaron, la granada aparece por ahí, los pobladores dicen que los jóvenes son inocentes, que nada más vendían en esta tienda, que le sembraron droga, que le sembraron esa famosa granada, y ahí entre toda esta bronca, pues a final de cuentas se llevaron al joven, se llevaron al detenido acusado de vender droga, acusado de tener una granada, y esto demuestra que pues o nuestras policías no tienen la más ligera idea de cómo defenderse, o simple y sencillamente aquí hay algo muy grave. Miren, más allá de esta anécdota y de esta historia muy rara, porque pues habría que entender las dos versiones, la de los pobladores que dicen, me sembraron droga, me sembraron una granada, y la de las autoridades que, como pudimos ver, fueron totalmente rebasadas. Hasta llegaron en camiones, llegaron en todo, y ahí está la rebatinga. Nuestros elementos de seguridad no saben defendernos. No es la primera vez que lo digo, seguramente no va a ser la última vez. Lo hemos visto en muchas ocasiones. Cuando se tienen que enfrentar
a la población civil se rajan, no tienen ni idea, no saben contener a la gente que está enojada, violenta, sacada de quicio o como lo quieran llamar. Eso es muy grave porque habría que recordar que la gran mayoría de nuestros policías de todo tipo, en este caso es una alcaldía, hagan de cuenta que es un municipio, bueno, los policías de alcaldías, municipios o demarcaciones no están lo suficientemente preparados. No saben contener la violencia, no saben detener, no saben qué hacer, y si en este caso efectivamente sembraron la granada y la droga, la cosa se pone peor. La pobre fiscal también no tenía ni idea de cómo manejar la situación, se fueron enfrentando unos contra otros y volvemos otra vez al tema. No tenemos los ministerios públicos, fiscales, policías, investigadores, fiscalías, procuradurías. ¿En manos de quién está la seguridad de nosotros? ¿En manos de quién está? De gente que no está preparada. ¿En manos de quién dependemos? De gente que no tiene nada que ofrecernos de seguridad. Y si un municipio, si una alcaldía, si un gobierno, si un estado, si un país no te da seguridad, no te da nada. A final de cuentas se queda esto como el ridículo total. ¿Qué va a pasar con este chavo? ¿Lo van a volver a detener? ¿Qué va a pasar con estos policías que no tienen ni idea? Así se cuentan estas historias dramáticas que parecen hasta chistosas, donde simple y sencillamente, ¿en manos de quién estamos? Estamos en manos de los criminales, estamos en manos de los malos, estamos en manos de la gente que sí se sabe defender y a nosotros que nos friegue todo. ¡Ahí les voy! ¿Qué esperaban? ¿Que cantaran ópera o cómo está el asunto ahí? Porque no me quedó muy claro. Porque si invitas a un grupo de estos, pues estos grupos cantan lo que cantan normalmente. Hablando de ópera, este auditorio se inauguró con Plácido Domingo en el año 2007, a lo que hemos llegado. Imagínate a lo que hemos llegado en este recinto, que pues la verdad es que llama mucho la atención todo lo que pasó. Es una auténtica vergüenza, pero yo sí quiero destacar como una vergüenza tremenda la reacción del público. Esa reacción del público es como para ponernos en alerta de todo lo que está pasando, sobre todo en Jalisco. Estamos hablando de violencia, estamos hablando de Teuchitlán, estamos hablando de Teocaltiche, estamos hablando de bloqueos, estamos hablando de matanzas, estamos hablando de asesinatos. Todos aquellos que aplaudieron ese show no tienen la calidad para exigir que en Jalisco haya justicia, para que en Jalisco se acabe la violencia. Esa es una vergüenza tremenda. La otra vergüenza es el lugar. ¿Cómo es posible que este lugar haya caído tan bajo para presentar este tipo de cantantes? Porque obviamente estos cantantes se dedican a sus mensajes. Y esta canción particular y otras más que también estuvieron presentes en esta noche terrible, no solamente con este personaje, sino con otros más, parecen más bien como un mensaje. La pregunta es, ¿ese mensaje para quién es? ¿Para las autoridades de cualquier nivel, municipal, estatal, federal? Y la otra parte de toda esta historia que también es vergonzosa y hay que tomarla en cuenta, es todo lo que pasó después. No, que ahora sí vamos a hacer esto, que ahora sí los vamos a multar, que ahora sí va a haber no sé qué, una multa de 30,000 pesos, 33,000 pesos. ¿Sabes qué? Se burlan de ese tipo de burla. Ya les quitaron, según esto, las visas de trabajo. Esas sí son multas, esos sí son castigo. ¿Y qué va a hacer la Fiscalía General de la República? ¿Y qué va a hacer la Fiscalía de Jalisco?
¿Acaso esto se va a quedar como lo del Fofo Márquez, como una especie de anécdota? Ah, mira qué chistosos. ¿O va a haber algo más, algo concreto? Porque cuando se habla de apología del delito, también hay que tomar en cuenta lo que sucede en muchas series de televisión. También hay que tomar en cuenta lo que sucede en muchas películas. Y también hay que tomar en cuenta lo que sucede en el entorno alrededor de este tipo de eventos. Ahí están las ferias, ahí están las fiestas patronales, ahí están los palenques. ¿Qué acaso eso también va a repercutir en todo eso? Ya sabemos, pues, que ese tipo de música le gusta a mucha gente y tienen derecho a expresarse. Yo así lo digo. Así como hay alguien que le gusta el rock and roll y alguien que le gusta la música clásica, alguien que le gusta este tipo de música, tiene el derecho de elegir dónde y cómo la va a ver. Porque aunque se prohibiera, cosa de la que estoy en contra, por cierto, aunque se prohibiera, como ya una vez lo dije, de todos modos van a ver cómo se va a escuchar. Por eso lo pongo aquí, en esta mesa invisible. No solamente para juzgar, no solamente para criticar, sino también para analizar en qué parte de la sociedad estamos, que ese tipo de música gusta, que ese tipo de espectáculos se aplauden y sobre todo que ese tipo de espectáculos generan un negocio. ¿Un negocio para quién? Esa es la pregunta también. Porque si este tipo de recintos muy importantes también van a participar en el negocio, pues ya dijimos lo de Gerardo Ortiz. Ya saben a lo que le tiran, ya saben en la que se meten. Ya quejarse y estar lloriqueando después no vale. Ahí están las consecuencias de no ver, de no vigilar, de no saber dónde estamos puestos. Apología del delito, sí, pero más que nada, la violencia en pleno en este país. Cuando un personaje o personajes reciben este tipo de apoyos, valdría la pena preguntarnos dónde estamos. Ahí les voy. A partir de ya empieza el cotorreo judicial. Son 881 cargos. Esto va a ser el 1 de junio. Estamos en 1 de abril, mayo, junio. 2 mesecitos. ¿Ya vieron las fotos de quienes se postulan? Hijos de eso. Bueno, parece, no sé, concurso de belleza, concurso de popularidad, concurso de no sé cuánta cosa, menos arreglar todas las broncas que hay en el Poder Judicial. Miren, vamos a pensar hipotéticamente, ilusamente, que este Poder Judicial que está en juego, estos 881 monitos, son lo máximo del mundo. Vamos a pensar que no hay nada mejor en el mundo, que son honestos, que están preparados, que saben lo que hacen, que tienen una trayectoria intachable. Vamos a pensar eso, soñar en eso. Vamos a pensar. Y que se eligen los cargos que se tengan que elegir y que vamos a tener el mejor poder judicial de la historia de la humanidad. Vamos a pensar en eso. Vamos a pensar que todo sale como debe de salir. Perfecto. ¿Saben cuál es la bronca? No son esos jueces, ni magistrados, ni cuánta mugre van a escoger. El tema es que tenemos tanta impunidad que esos jueces, magistrados y etcétera, que van a juzgar si no detienen a nadie. Miren, nada más les voy a poner un ejemplo así de ahorita. Hubo 3 operativos en Jalisco, en Villa Purificación, Villa Hidalgo y Ocotlán. 3 operativos. Agarraron un chorrotal de armas, por todos lados, un decomiso extraordinario. ¿Cuántos detenidos van? 0 bongo 0. Y si nos vamos al tema de los ranchitos, aunque hay detenidos, pues, ¿de qué los van a juzgar? Si supuestamente no hubo ni campo de exterminio, ni campo de nada, ¿de qué los van a juzgar? ¿Cuál es su delito? Bueno, pasemos a otro tema. Los temas que son
vamos a llamarlos mediáticos. Por ejemplo, el tema de Inés Gómez Montt, que es un tema mediático. Ni siquiera la han agarrado, ni siquiera sabemos qué onda. Digo, hablo así en general, me la pudiera pasar, bueno, ahí está el caso de Cuauhtémoc Blanco, me la pudiera pasar así, hablando de 50,000 ejemplos. Es decir, el tema no solamente son los jueces. El problema es que aunque tengamos al mejor juez del mundo, al juez más honesto del mundo, el sistema judicial está cansadísimo, está verdaderamente increíble. Puedes presentar las pruebas y de todos modos no detienen a nadie. Ahí está el tema del concierto este famoso. Ya los detuvieron, los van a detener. Ve tú a saber qué onda. Ese es el asunto. Miren, no lo están tomando en serio porque esto no es en serio. Es un simple cotorreo, es una simple faramalla, es un montaje, es ver por dónde. El tema es que nosotros somos las víctimas. Las víctimas no tienen protección. Los que tienen protección son los delincuentes. Los que tienen derechos humanos son los delincuentes. A los que hay que hasta cubrir los ojos para que no los reconozcamos son los delincuentes. Y la pobre víctima, a la que violan, a la que matan, a esa víctima que le roban su camioneta, a esa víctima que le roban su celular, a esa víctima que destazan, ¿dónde demonios está la justicia? Sí, vamos a empezar un nuevo proceso, felicidades, mucho gusto, que les vaya muy bien, y puedo asegurar que dentro de un año, dentro de 2 años, dentro de 3 años, con 20,000 millones de jueces, magistrados y la Suprema Corte de Justicia de la Nación con 3 patines y todos los que lo acompañen, de todos modos va a existir la impunidad porque no estamos preparados, o mejor dicho, no estamos preparados o no quieren enfrentarse a todo eso. Por ejemplo, en el sexenio pasado no hubo tantos decomisos, ahora hay un chorro, hasta de los narcolaboratorios, hasta del huachicol, hasta del no sé qué, y 0 detenidos. Así, este rollo que empieza en 2 meses, que vamos a votar todos dentro de 2 meses, quién sabe por quién, empieza el cotorreo, pero el cotorreo de la justicia que no tenemos. Ahí les voy. No, pero pues eso es puro cotorreo, no sirve de nada. ¿Para qué le haces al cuento? Espérame. ¿Qué pasó? Perdón. Espérame. Ya por usar el celular están multando. Bueno, siempre han multado, pero hay una cifra que vale la pena tenerla en cuenta. Por estar hablando en el celular en las calles del área metropolitana de Guadalajara, 9,500 multas en estos últimos meses, en lo que va del año, desde que se implementaron estos operativos en Lázaro Cárdenas, en López Mateos, etcétera, que estas 2 avenidas son las que llevan, pues ahora sí que el triunfo, 70% de las multas por hablar con celular. Son 1,600 pesos. Miren, más allá de que podamos evadir este tipo de multas, pues es muy fácil, pues no hablar por teléfono y se acabó el asunto. Hay que hablar algún día seriamente. Ya sé que hay otros temas importantes, que el otro, pero hay que hablar algún día del tráfico en el área metropolitana de Guadalajara. Ya se implementó en Zapopan un sistema de quién sabe qué, guardianes de no sé qué rollo, pero bueno, más allá de a ver si funciona o no funciona, ¿cuándo demonios nos vamos a preocupar por el tema del tránsito? ¿Cuántas horas pasamos en el tránsito vehicular aquí en Guadalajara? Aunque tengas coche, aunque no tengas coche. Si tienes coche, pues también. Si te vas en camión, pues también. Si te vas en transporte de carga, también. ¿Cuántas veces hemos oído hablar acerca de esta situación y no pasa nada? Por eso recuerdo, hace unos días pasó con un futbolista mexicano, Huescas creo que se llama, que juega en Dinamarca y que lo multaron, y no solamente lo multaron en Dinamarca, sino que le quitaron la licencia y tiene prisión condicional o no sé qué rollo. Hay que hacer eso, hay que llegar a ese nivel, hay que llegar al nivel de decir,
quien utiliza un auto de este tipo, condiciones, y va a exceso de velocidad, quitarle la licencia y se acabó el asunto. Y de aquí a que averiguamos, pues ver qué es lo que podemos hacer. Los castigos, pues pueden ser, pues ahora sí que ustedes consideren poquito o mucho, pero más allá de la multa, porque somos especialistas en evadir las multas, ¿cuántos accidentes reportamos todos los días aquí en los telediarios por choques? ¿Cuántos? Ese rollo de los choques lamineros no sirvió de nada. Simple y sencillamente sufrimos con el tránsito. Así de sencillo. Y no solamente por hablar por teléfono, sino porque que esto, que el otro, que te peinas, que te maquillas, que no sé qué. ¿Cuándo demonios nos vamos a preocupar por este tema? Porque pasamos horas y horas y horas de nuestra vida ahí congestionados y no pasa nada. Algún día de nuestra vida tenemos que analizar que nosotros como conductores, en camiones, en como sea, en coches o lo que sea, no sabemos respetar las leyes y no hay vialidad que se nos resista. Pero, sí, espérate. Sí, ya sé. ¡Ahí les voy! Hay chistes que la primera vez que oyes, pues te causan gracia. La segunda, pues tantita. Y así, después de 1000 veces el mismo chiste, ya como que ya no es nada gracioso. Ese chiste de que vamos a tener los servicios de salud como Dinamarca, ya a estas alturas del juego hay que cambiarle pues el discursito, porque fue un fracaso total. ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Pues se volvió a caer un elevador en un hospital del Seguro Social. Estamos hablando de Tamaulipas. ¿Cuántos elevadores tenemos en condiciones deplorables en los distintos centros de salud, llámese como se llame, Seguro Social, ISSSTE o como lo que quieras? En este caso, estamos hablando del hospital número 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tamaulipas. Volvemos otra vez al tema de los elevadores. ¿Cuántas veces han ido ustedes a un servicio de salud del ISSSTE o del Seguro Social donde los elevadores no funcionan? Conste que ya estamos hablando de víctimas, no en este caso porque están heridos, pero de todos modos son víctimas, pero ya habíamos hablado de ese tema. ¿Qué les gusta? Hace años que hablamos de este tema. Yo nada más les recuerdo que el encargado del Seguro Social es el mismo encargado de la administración pasada. O sea, ahí no hubo ninguna transformación, ahí no hubo ningún cambio. Pero no solamente es el tema de los elevadores, que eso es grave, gravísimo, sobre todo porque los elevadores lo usa la gente que está enferma. Ese es el tema. No se usan esos elevadores para ir a comer o para ir a alguna actividad recreativa, sino los usamos porque los necesitamos. Pero eso no es solamente es lo peor. Ya por fin, porque lo insistimos durante la administración pasada, que no hay medicinas, que los hospitales, que los elevadores, que esto y lo otro. Lo dijimos 1000 millones de veces. ¿Y qué nos dijeron? El famoso chiste: vamos a hacer como Dinamarca, vamos a hacer como Dinamarca, vamos a hacer como Dinamarca. Yo no conozco Dinamarca, seguramente nunca en mi vida lo conoceré, no me interesa cómo están los servicios de salud en Dinamarca, me interesa cómo están los de aquí. Y según el propio Seguro Social, en este caso IMSS Bienestar, admite que el problema también tiene que ver con los quirófanos. 99 quirófanos que no sirven, no funcionan, no se utilizan por lo que ustedes quieran y manden, que por el personal, que por el esto y por el otro. Ahora hay que meterle dinero a esos quirófanos. Si no tienes un quirófano, pues obviamente no puedes operar. Si no tienes un quirófano, pues obviamente las cosas no salen bien. Y entonces, ¿de qué demonios estamos hablando? Estamos hablando de pésimos servicios de salud. Ese es el tema, y tú lo has vivido, yo lo he vivido y todos lo seguiremos viviendo porque no admiten que hay un problema. Conste que hay otro problema.
el tema de los medicamentos. Conste que hay otro problema, el tema de cómo están los servicios en general. Y ahí los médicos que normalmente, generalmente funcionan, las enfermeras y enfermeros que generalmente funcionan, ahí sí no me meto, siempre ha habido gente eficaz y eficiente en ese tipo de casos. El tema siguen siendo las instalaciones. Ya tenemos el chistecito de otro elevador, ya tenemos el chistecito de los quirófanos, ya tenemos el chistecito de otros servicios. ¿Cuándo demonios vamos a dejar de hablar de ese chistecito sangrón de que vamos a tener servicios como Dinamarca? Hasta dijeron, me cambio el nombre, hasta que, en total, Andrés Manuel López Obrador no se cambió el nombre. Ahí está el mismo director del Seguro Social, ahí están los datos, ¿y quién se friega? Nosotros. Por cierto, aclaro, como siempre, que el patrón, el empleado, pagamos por el Seguro Social para no tener ni quirófanos ni elevadores. Ahí les voy. Hay chistes que la primera vez que oyes, pues te causan gracia. La segunda, pues tantita. Y así, después de 1000 veces el mismo chiste, ya como que ya no es nada gracioso. Ese chiste de que vamos a tener los servicios de salud como Dinamarca, ya a estas alturas del juego hay que cambiarle pues el discursito, porque fue un fracaso total. ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Pues se volvió a caer un elevador en un hospital del Seguro Social. Estamos hablando de Tamaulipas. ¿Cuántos elevadores tenemos en condiciones deplorables? Deplorables en los distintos centros de salud, llámese como se llame, Seguro Social, ISSSTE o como lo que quieras. En este caso, estamos hablando del hospital número 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tamaulipas. Volvemos otra vez al tema de los elevadores. ¿Cuántas veces han ido ustedes a un servicio de salud del ISSSTE o del Seguro Social donde los elevadores no funcionan? Conste que ya estamos hablando de víctimas, no en este caso porque están heridos, pero de todos modos son víctimas, pero ya habíamos hablado de ese tema. ¿Qué les gusta? Hace años que hablamos de este tema. Yo nada más les recuerdo que el encargado del Seguro Social es el mismo encargado de la administración pasada. O sea, ahí no hubo ninguna transformación, ahí no hubo ningún cambio. Pero no solamente es el tema de los elevadores, que eso es grave, gravísimo, sobre todo porque los elevadores lo usa la gente que está enferma. Ese es el tema. No se usan esos elevadores para ir a comer o para ir a alguna actividad recreativa, sino los usamos porque los necesitamos. Pero eso no es solamente es lo peor. Ya por fin, porque lo insistimos durante la administración pasada, que no hay medicinas, que los hospitales, que los elevadores, que esto y lo otro. Lo dijimos 1000 millones de veces. ¿Y qué nos dijeron? El famoso chiste, vamos a hacer como Dinamarca, vamos a hacer como Dinamarca, vamos a hacer como Dinamarca. Yo no conozco Dinamarca, seguramente nunca en mi vida lo conoceré, no me interesa cómo están los servicios de salud en Dinamarca, me interesa cómo están los de aquí. Y según el propio Seguro Social, en este caso IMSS Bienestar, admite que el problema también tiene que ver con los quirófanos. 99 quirófanos que no sirven, no funcionan, no se utilizan por lo que ustedes quieran y manden, que por el personal, que por el esto y por el otro. Ahora hay que meterle dinero a esos quirófanos. Si no tienes un quirófano, pues obviamente no puedes operar. Si no tienes un quirófano, pues obviamente las cosas no salen bien. Y entonces, ¿de qué demonios estamos hablando? Estamos hablando de pésimos servicios de salud. Ese es el tema, y tú lo has vivido, yo lo he vivido y todos lo seguiremos viviendo porque no admiten que hay un problema. Conste que hay otro problema.
el tema de los medicamentos. Conste que hay otro problema, el tema de cómo están los servicios en general. Y ahí los médicos que normalmente, generalmente funcionan, las enfermeras y enfermeros que generalmente funcionan, ahí sí no me meto, siempre ha habido gente eficaz y eficiente en ese tipo de casos. El tema siguen siendo las instalaciones. Ya tenemos el chistecito de otro elevador, ya tenemos el chistecito de los quirófanos, ya tenemos el chistecito de otros servicios. ¿Cuándo demonios vamos a dejar de hablar de ese chistecito sangrón de que vamos a tener servicios como Dinamarca? Hasta dijeron, me cambio el nombre, hasta que, en total, Andrés Manuel López Obrador no se cambió el nombre. Ahí está el mismo director del Seguro Social, ahí están los datos, ¿y quién se friega? Nosotros. Por cierto, aclaro, como siempre, que el patrón, el empleado, pagamos por el Seguro Social para no tener ni quirófanos ni elevadores. Ahí les voy. Les dije que esto era puro cotorreo. Y ya vieron al personaje este del grupito este que canta y que dice y que los corridos y que el homenaje a no sé quién y a no sé cuántos, pues ya salió. Pavel se llama este cuate. Y ya salió con un video así o más cínico. Al cuate le vale. Así de sencillo. Y a muchos más les vale. Los comentarios que he recibido en torno a este tema es: pues qué escandalosos, ¿por qué arman tanto rollo? No es para tanto, etcétera, 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 y etcétera. Miren, este tema nos va a llevar a la discusión que ya hemos hablado aquí de si hay que quitar estos corridos, si hay que evitar este tipo de expresiones musicales, etcétera, etcétera. Pero miren, más allá de lo que este mono dice que es un auténtico cínico, como diciendo: me vale y me vale lo que estén diciendo, nosotros le vamos a seguir a ver cómo. El castigo más severo, pues fue el haberle quitado la visa, ya confirmado y reafirmado por la Embajada de Estados Unidos en México, que estos cuates ya no tienen visa de trabajo, a ver cómo le hacen. Eso, me imagino, desde el punto de vista artístico, pues sí, debe de ser perjudicial. Pero hay una parte de lo que dice este mono que me parece que es lo fundamental de todo esto. Lo hemos hecho famoso. Si de por sí ya era famoso, me imagino, yo no lo conocía, pues ya los hicimos más famosos que antes. Y no va a faltar que en algún lugar, aunque ya no están en Querétaro, ya no están en no sé dónde, etcétera, no va a faltar aquel que diga: aquí sí puedes cantar y hazle como quieras. Y ya me estoy imaginando que se va a armar la de ya saben qué. Miren, esto no es una cuestión ni de derechos de autor, ni de libertad, ni de expresión. Este es un asunto que tiene que ver con la sensibilidad con la que estamos. El tema es que es una burla lo que está pasando. Esa multa que ya dijimos que todos nos reímos, es verdaderamente como para no solamente morirse de risa, sino para decirnos: ¿saben qué? Lo podemos seguir haciendo cuando se nos pegue la gana. ¿Cuánto tiempo creen que va a durar este numerito? ¿Una semana, 2 días, 1 mes, 1 año? Les vale. Ese es el tema. Cuando se habla tanto de este tipo de personajes, lo único que ganamos es engrandecerlos. Esto podríamos decir que ya no es la apología del delito ni de la violencia, es la apología de la ignorancia. Ahí está el cinismo en pleno. Y así, con corridos y sin corridos, el tema no son las canciones, el tema sigue siendo la violencia. Y ahí también este tipo de personajes se burlan de nosotros. Ahí les voy.
Bueno, después de que mundo y medio ya vimos este video de la señora que está dispare y dispare y dispare, después inclusive hasta de un corrido y después de 1 millón de memes, ¿qué demonios está pasando con toda esta historia? Bueno, pues hay varias versiones que obviamente requieren de una investigación profunda, porque hay quienes consideran a esta señora como una heroína por tratar de defender su patrimonio, y otros obviamente la califican de una asesina, de una sicaria. Obviamente por el tema de su edad, 74 años, pues llamó la atención, y no solamente llama la atención pues lo certero que fueron sus disparos, sino la manera en que disparó. Se ve que no es la primera vez que ha disparado. Por lo menos eso es lo que uno intuye al conocer esta historia verdaderamente extraña. Después de algunos temas que se han estado relatando en relación con esta persona y sus familiares, bueno, pues hay que destacar lo que dicen las otras personas, los agredidos, a los que dispararon. ¿Qué son ellos? Paracaidistas, estaban ahí de forma ilegal, estaban ahí en forma clandestina, les habían advertido. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues vamos a conocer la otra versión, la versión de los familiares de los asesinados. La señora nos dice que ella ya hizo una denuncia, donde su denuncia es por robo y despojo. Le comentamos que estaba bien, que nosotros igual íbamos a hacer una denuncia porque nos timaron. Nos dice que sí, pero ella jamás se identifica con ningún documento. Le dijimos que si traía algún documento, una hoja que avalara lo que ella decía. Nos dijo que no. Mi suegro le dice: señora, estamos hablando tranquilamente, no estamos ofendiendo a nadie. Para esto el señor, el hermano de la supuesta dueña, brilla un arma. La señora de la tercera edad se voltea y apunta a mi suegro, le dispara. Mi suegro cae, mi suegra se encima en él con mi cuñado. La señora se acerca y le da el disparo. Bueno, hay versiones y hay testimonios de que esta familia, que fue la que agredió, había llegado a esta casa 3 horas antes y que inclusive habían llamado a la Policía Municipal de Chalco para que interviniera en este caso. Lo que se sabe hasta el momento es que la señora no presentó ninguna denuncia. La que presentó la denuncia fue su hija, pero esa denuncia nunca se ratificó, es decir, nunca fue a la fiscalía a demostrar que esa casa era de esta familia y por lo tanto no se hizo ningún tipo de investigación. Ya a la hora en que detuvieron no solamente a la señora, sino a 2 personas más, no solamente vieron que tenían armas muy sofisticadas, sino también droga. Sí, droga. Ahora, vámonos con el otro lado. El otro lado es que uno de los asesinados, por lo menos en redes sociales, se muestra como si fuera una persona armada, con ganas de atacar, con ganas de hacer cosas malas. Así que por el otro lado, también habría que investigar qué fue lo que pasó. Pero más allá de toda esta situación, más allá del castigo que merezca esta señora y sus familiares, más allá de todo esto, habría que preguntarnos seriamente, ¿qué pasa con nuestra sociedad? O sea, ¿estamos arreglando broncas a balazos? ¿Estamos tratando de qué? Porque esto ya se convirtió en la barbarie total, en la ley de la selva. El que está armado puede hacer lo que se le pegue su maldita gana, o cómo está todo este asunto. Y por el otro lado, las personas que de alguna manera, en este caso son víctimas, pues también habría que investigarlos a fondo para saber si efectivamente son víctimas o tienen algo ilegal, clandestino, o forman parte de algún grupo que de alguna manera se mete a este tipo de casas bajo cualquier condición y a ver cómo lo sacan. Pero sobre todo, la respuesta de la sociedad ha sido verdaderamente rara,
Por un lado, unos glorifican a esta señora y por el otro lado, otros la critican. Jamás de los jamás podemos justificar cualquier tipo de violencia. Bajo estas condiciones no podemos vivir en ese estado de sitio donde cada quien va a arreglar lo que pueda a como dé lugar. Por eso habría que preguntarnos bajo qué condiciones está la sociedad actual, que estamos descompuestos, estamos deshechos, estamos hechos bolas y ya la autoridad, la del Estado de México, tiene que brindar información certera de qué estamos hablando. Estamos hablando de una abuela sicaria, estamos hablando de un asesinato, estamos hablando de víctimas, estamos hablando de delincuentes, ¿o qué? ¿Hasta dónde vamos a llegar como sociedad donde cada quien pues dispara a ver a quién le toca? Ahí les voy. Una mano dice una cosa y esta otra mano dice otra cosa, pues quiere decir que algo anda mal. Porque si esta mano no se pone de acuerdo con esta, nos vamos a hacer bolas. A ver, el encargado de la Estrategia de Seguridad de Jalisco dijo que los policías de Teocaltiche y de Villa Hidalgo iban a regresar dentro de un mes a sus labores. Acuérdense que tomaron estas comisarías de parte de los militares y el encargado de la Estrategia de Seguridad dijo eso. Pues ¿qué podemos decir? Ok, perfecto. Día después, el secretario de Seguridad dice Nel pastel. No es verdad. No va a suceder eso. Pónganse de acuerdo el secretario de Seguridad de Jalisco y el coordinador de la Estrategia de Seguridad, porque parece ser que no están de acuerdo o que simplemente piensan cosas diferentes en un tema tan grave como lo es el asunto de Teocaltiche y de Villa Hidalgo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues ya lo hemos relatado muchísimas veces, pero más allá de eso, hay un evento extraordinario, otro asesinato. Uno de los activistas, justamente del tema de Teocaltiche, de esos que fueron a la Ciudad de México a reclamar, y que Lemus dijo que eran unos encapuchados, uno de los que fueron, no sé si estaba encapuchado o no, pero uno de los que fueron a reclamar por la seguridad de Teocaltiche en la Ciudad de México fue asesinado. Pero miren, por cuestiones obvias, nosotros no presentamos nunca lo que dicen los, lo que se pone en los puentes, estos pancartas, estos anuncios, normalmente no, pero ahora sí los vamos a poner porque vean lo que dicen. Según los propios habitantes de Teocaltiche y de Villa Hidalgo, están pidiendo que no se vayan los militares. Porque según esto, y si les creemos a estas mantas, pues entonces la gente en Teocaltiche se siente más segura con los militares que con los policías municipales y con los policías estatales. Obviamente, esto pues llama la atención. No solamente por la falta de coordinación, sino también porque, entonces, ¿qué es lo ideal? ¿Intervenir todas estas comisarías? Acuérdense que ahorita también están en veremos la de Teuchitlán y la de Tala, pero antes ya fueron intervenidas otras. Entonces, pues yo creo que en algún momento dado, aunque el coordinador y el secretario no se ponen de acuerdo, en algún momento dado hay que buscar la manera de que nuestros policías municipales estén preparados. ¿Cuál es la bronca? Pues que no pueden estar los militares en esos municipios siempre, Teocaltiche y Villa Hidalgo. Pero entonces, ¿en qué momento nos vamos a preocupar porque los policías municipales pues estén lo suficientemente preparados? Acuérdense que estos policías inclusive se los llevaron y los trajeron y que detenidos y no sé cuánto brete, y a la mera hora nada de nada. Estamos hablando de nuestra seguridad, de eso estamos hablando. No es cualquier tema, no es cualquier cosa. Ya va siendo hora que entendamos, si la población de Teocaltiche y de Villa Hidalgo se siente segura,
Si esas mantas son verdaderas de la propia ciudadanía, bueno, pues entonces hagámoslo, punto. ¿Para qué nos hacemos patos? ¿Por qué andamos de aquí y de allá y que vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro? Pónganse de acuerdo el coordinador y el secretario para darnos seguridad. No estamos pidiendo eso. Un Estado que no da seguridad no da nada. Así que ahí está la clave. La gente está contenta. Bueno, no solamente es para ser felices, sino para un demonio acabar con la inseguridad en estos lugares que han sido focos rojos y donde sabemos que grupos criminales han dominado durante años con la complacencia del anterior gobierno. Sí, el de Alfaro. Así que ahí está la solución. Pónganse las pilas y a trabajar. Ahí les voy. Hace prácticamente un mes, literalmente el mundo se conmocionó cuando se dio a conocer un grupo de prendas, principalmente zapatos. Lo dijimos en su momento, ¿dónde están los pies de esos zapatos? Hoy prácticamente el tema Teuchitlán está prácticamente diluido y olvidado. A lo largo de este mes han ocurrido una serie de situaciones de las cuales todavía no tenemos claro absolutamente nada. Ya intervino este, ya intervino este, ya intervino este, y en concreto volvemos a la misma pregunta. ¿Dónde están los pies de esos zapatos? ¿Dónde están las espaldas de esas mochilas? ¿Dónde están los cuerpos de esas ropas? Porque a lo largo de este mes se han señalado algunas otras cosas, que no fue campo de exterminio, que no fue un campo de adiestramiento, que fue un montaje, que esto se debió a no sé quién contra no sé quién más no sé cuántos, y a final de cuentas seguimos otra vez dando círculos. Es decir, parecemos hámsters dando vueltas y vueltas y vueltas, y los hámsters, por muchas vueltas que den, no avanzan un centímetro. Así estamos, sin avanzar. Es lamentable que este tipo de desgracias se queden en el limbo y sobre todo se queden en el silencio de las autoridades. La Fiscalía General de la República dijo que iba a tener el control de este caso. ¿Qué ha pasado? Absolutamente nada. En ese entonces la Fiscalía de Jalisco también dijo que no habían investigado a fondo porque era muy grandote. Un mes después no ha pasado nada. Sí, hay personas detenidas, pero no por lo que vimos. Hay personas detenidas por otros operativos que se hicieron en este lugar y en esta zona semanas y meses antes. Semanas y meses antes que le corresponderían a los anteriores gobiernos, al gobierno de López Obrador y al gobierno de Enrique Alfaro, junto con su fiscalía y su estrategia de seguridad. ¿Qué ha pasado con estos dos personajes? Tampoco ha pasado nada. ¿O acaso ya mandaron llamar al exgobernador, al expresidente, al exfiscal? ¿Por qué no investigaron en su momento este caso? ¿Por qué no llegaron al fondo? ¿Por qué no han encontrado nada? Bueno, pues tampoco. ¿Y qué pasa con los buscadores? Porque por un lado les abren las puertas para no hallar nada, y por el otro lado les cierran las puertas diciendo que hicieron un montaje. Entonces, volvemos otra vez a la misma pregunta. ¿De quién son los pies de esos zapatos? ¿De quién son todo este tinglado que hemos estado viendo y que ha circulado por todo el mundo? Hoy la imagen de Jalisco se sitúa justamente como si fuera un holocausto, como si fuera un campo de exterminio. El resultado, cero. El resultado, cero. El resultado, cero. No sabemos un mes después dónde demonios están los pies de esos zapatos. Ahí les voy.